Muy buenas noches, querida iglesia. Dios les continúa bendiciendo enormemente en esta hora, donde usted se encuentra, en su casa en el campo, en la ciudad, en el pueblo, acá en Colombia o en cualquier parte del mundo. Un saludo muy especial. Les saluda su hermano en Cristo, Orlando Pérez, de Iglesia de Dios en Colombia, transmitiendo en directo para llegar hasta usted y traer así de parte de Dios una gran bendición, que es el mensaje de la palabra, que es precisamente vida para nosotros, es el pan de vida. Amén. Vamos a leer la palabra santa del Señor en el libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 1 al 18. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Sabemos que en el mundo se desarrollan combates, luchas, guerras, en el mundo material, en el mundo físico. Así también hay una atmósfera espiritual, un mundo espiritual en el cual también se libran batallas bastante poderosas, bastante fuertes, que si pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales serían mucho más poderosas que las que ocurren en el mundo material y físico. Así que Dios también nos dotó a nosotros de una armadura espiritual, que es una armadura de fe, una armadura para el que cree. Es una herramienta que Dios nos ha dado para podernos defender de nuestros enemigos. Sí, señores, todos tenemos enemigos, en especial los hijos de Dios. Ya sabemos que Dios tiene enemigos y las tinieblas son la parte opuesta de la luz. Y nosotros, Dios, a través de Jesús, su Hijo, nos ha hecho luz. Así que tenemos siempre una contraparte. Para desarrollar esta enseñanza, quiero que estudiemos unos puntos etimológicos del versículo 15, que será el versículo referente en esta enseñanza. Puede ser que no parezca el más relevante. Sin embargo, Dios en estos tiempos se inquieta porque la iglesia precisamente está quieta. Y el versículo 15 del capítulo 6 de la epístola de Efesios dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Me di a la tarea de buscar en otras 3 versiones bíblicas. Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. La Biblia Kadosh Israelita Mesiánica dice: y usen en sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Shalom es una palabra hebrea que significa paz. Y también busqué en la Biblia Colunga una traducción católica, y dice: y calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Es interesante, todas las traducciones bíblicas son diferentes, pero con el mismo mensaje y con el mismo enfoque. Y esto es bueno porque muchos
creen que nuestras Biblias son diferentes a otras. La Biblia siempre será la misma palabra de Dios, solo que hay traducciones que dicen de diferentes maneras, pero el mensaje es exactamente el mismo. En una dice murió, en otra dice pereció, pero es lo mismo. Continuamos. Voy a explicar etimológicamente 4 palabras que tomé de este versículo 15. Una de ellas es calzado. Viene del latín calceus y de cals, que significa talón. Era un pedazo de cuero que se ponían los romanos para proteger su talón. En la antigüedad no había zapatos como hoy en día, que uno compra zapatos del que uno le queda bien con la ropa, o del que a uno más le gusta, de la marca más favorita. En ese tiempo se usaba como una protección esencial para caminar largos tramos de territorio en los caminos inhóspitos y hostiles que habían en aquellos tiempos. No habían carreteras pavimentadas ni transportes como hoy en día. De ahí ya le agregaron correas y se fue evolucionando en sandalias. Ya hoy en día cualquier zapato es un tipo de calzado. Entonces, así como dice aquí, la palabra de Dios es nuestro calzado, y quiero que vayamos enlazando estas cosas para entender el desarrollo más adelante. También la otra palabra es apresto. Según el diccionario dice prevención, disposición, preparación para algo. En este caso sería la preparación del pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del arpazo, que en hebreo es rapto o arrebatamiento. Así que vi otro significado que decía acción y efecto de aprestar telas, o sea, de alistar telas. Entonces lo puse ahí porque me llamó la atención, refiriéndose en Apocalipsis, donde habla de las vestiduras blancas. También la palabra dice que el que se arrepiente y es lavado por la sangre de Cristo, sus vestiduras vienen a ser blancas. Entonces el evangelio se tiene que predicar con apresto, precisamente para que la gente se arrepienta y se convierta. La palabra evangelio del diccionario dice del griego evangelion, que significa buenas nuevas. La palabra describe el mensaje del cristiano y los libros en los cuales se encuentra el registro de la vida y las enseñanzas de Cristo. La palabra evangelio viene de 2 palabras, está compuesta por 2 palabras, ángel y mensajero. O sea que una persona que lleva el mensaje a todas partes es algo así como un ángel mensajero. Si leen Hechos de los Apóstoles, el escritor dice que algunos hospedaron ángeles aún sin saberlo. Entonces eran estas personas que predicaban el evangelio de Dios. Y claro que los ángeles de Dios son ya otra categoría, ¿no? Pero lo que quiere decir es eso, el evangelio es un mensaje divino de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Bueno, vamos a ver por qué y quién fue el primer evangélico sobre la tierra. Según Isaías capítulo 41, verso 27, versión Reina Valera, dice así: yo soy el primero que ha enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas, refiriéndose plenamente al mensajero de las buenas nuevas que fue y es nuestro Señor Jesucristo. En la versión Biblia Nueva, versión internacional, dice este mismo versículo de la siguiente manera: yo fui el primero en decirle a Sión, mira, ya están. Me fascinó esta palabra, ya están, porque está en plural, no en singular, como si hubieran muchos mensajeros, y luego sigue diciendo un mensajero de buenas nuevas, como profetizando que el Señor haría de un solo Cristo, haría muchos Cristos, porque realmente la palabra cristiano es un sinónimo o derivado de Cristo, que es Salvador. Entonces Dios expandió, o mesianitas, si lo quiere ver en hebreo, que seríamos nosotros mismos, prácticamente. Entonces es una gran responsabilidad y un gran privilegio llevar las buenas de salvación a la humanidad. Espero estén comprendiendo, y me gusta que el mensaje yo lo pueda dar claro para que todo el mundo lo comprenda fácilmente, porque este es un momento donde uno aprende cosas. Yo siempre trato de enseñar para que mis hermanos y mis amigos
cualquiera que vea estas enseñanzas aprenda cosas que son útiles para nuestro intelecto espiritual. En realidad Jesús mismo es la buena noticia, el evangelio por antonomasia del hebreo Mashiach o ungido, Mesías o el ungido, Salvador y Rey descendiente de David. Así que ahí está confirmado que el Cristo, el único y verdadero, pues Jesús, ya nosotros somos sus hijos en la fe. Ahora vamos a ver la palabra paz, del latín pax, P-A-X o pacis, situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Esto es bonito porque la persona que no habita en conflictos es la que habita pacíficamente y nosotros los cristianos tendemos a buscar eso en medio de la sociedad que habita en conflictos, habita en guerras. Estamos como al margen de toda esta situación, de este círculo vicioso de contienda que no termina. Por eso nosotros somos como algo así, al margen de las tinieblas, y por eso nos atacan bastante. Dice el segundo significado, dice, en el que toda la asamblea se ofrece mutuamente en gesto de paz como signo de reconciliación, en este caso con Dios y los hombres. Es decir, nosotros a nivel mundial, iglesia, ya que este mensaje es más para nosotros, la iglesia, somos un grupo especialmente para enseñar la paz. ¿Qué es la paz? Enseñarle a la humanidad que hay un Cristo que salva y que hay una reconciliación con Dios y que no hay que vivir haciendo mal ni que nos hagan mal, sino que orando para que las cosas sucedan bien, aunque nunca va a ser perfecto, pero tenemos una paz en el Espíritu Santo que queremos transmitirle a las personas que no la tienen a través del mensaje de la palabra de Dios. Pero espero haya sido claro, queridos amigos y hermanos. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que esta labor no nos la dio nadie en este mundo, ni material ni espiritual. Nos lo dio un ser supremo que se llama Dios, el gran Padre eterno. Él fue el que nos dio esta labor a través de su Hijo Jesús. Mateo 28, 19, lo puede buscar ahí en su Biblia y constatar que esto lo dijo fue nuestro Señor Jesucristo, y dice así. En la versión Biblia Dios habla hoy, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esto es un mandamiento, querida iglesia del Señor. Es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplirle al Señor, no como parte de la salvación, porque habrá gente que dice, no, yo predico porque estoy comprometido con mi salvación. No, uno predica como fruto digno de arrepentimiento, porque nadie se salva por hacer obras según las Escrituras. Dios no le va a salvar el alma a nadie por las obras que haga, sean buenas o sean malas, sino por su fe y su arrepentimiento. Entonces nosotros hemos de predicar este evangelio por amor al prójimo. Hay una situación en estos momentos a nivel mundial, esto no es local, esto es mundial. ¿Por qué la iglesia se está enfriando a nivel nacional y a nivel global? Hay muchas situaciones donde nosotros nos damos cuenta de que ya no suceden casi milagros como antes, ya casi la gente no habla en lenguas, donde el evangelio se convirtió en un poco de cultos de show, donde ya se volvió un evangelio emocionalista que en vez de ser pentecostés ya ahora es emocionés, porque ha perdido la esencia de la virtud, de la realidad de la Biblia. Se ha enseñado ahora un evangelio más ficticio y fantasioso que realmente verdadero. ¿A qué me refiero con verdadero? Que se enseñe una palabra que realmente le sirva a una persona para salir de sus problemas, que el pecador se identifique con su situación y entienda que Cristo es la única persona que le puede ayudar. Ahora, pues no todos lo hacen, eso tampoco uno puede monopolizar todo, no.
Realmente hay siervos de Dios que luchan y por ellos es que la iglesia aún se sostiene. Desafortunadamente también hay otros que se cuelgan como las sanguijuelas y hacen estorbo, pero la Biblia es muy clara, el Señor mismo lo dijo, es necesario que la cizaña crezca junto al trigo, porque si arranca a la cizaña, también puede arrancar el trigo, así que lo deja crecer junto al trigo, y en el día de la recolecta, de la cosecha, ese día se identifica plenamente qué es trigo y qué es cizaña, así que es arrancada y lanzada al horno de fuego. Eso dice las Santas Escrituras, así que no se preocupe. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo no voy a esas iglesias porque realmente allá uno ve muchas cosas. Hombre, en la iglesia de Cristo usted no va a encontrar a nadie perfecto, porque precisamente Dios vino fue a perfeccionar a los más imperfectos. Por eso la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Así que usted no se le haga raro que en una iglesia usted vea cosas raras, porque siempre van a haber cosas raras. No se le haga raro que tenga un desaire, porque la gente que está ahí o que hemos pasado por ahí estamos en procesos. Habrán unos que maduran más rápido, otros nunca van a madurar, pero eso es un proceso de Dios. Lo importante es que usted ya esté bajo la cobertura de la salvación de Cristo, y el proceso lo comienza mismo Cristo a través de los años. Uno no se convierte en un cristiano maduro en 3 días, ni en 2 años. Pueden pasar muchos años hasta que uno vaya madurando, vaya uno perfeccionándose, volviéndose como la mente de Cristo, llegando a una estatura espiritual, y no precisamente con poderes como los superhéroes, sino con el poder de tener determinación y unas características propias de una persona de buen testimonio y de buen hacer. Continuemos. Dice la palabra en Mateo capítulo 24:12. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este era el versículo que sustentaba lo que decía. Sí, realmente hoy en día ha aumentado tanto la maldad, querido pueblo, que ya la gente realmente sobrevive. Por lo menos alguien accidenta con su Toyota 4 puertas nuevecita a una persona que va en su motico o bicicleta o a pie, le atropella, y en vez de bajarse a ver, señora o señor, que está bien, se encuentra bien, lo primero que se baja a ver es si el carro está rayado o tiene una sumidura, y si en algún momento el carro tiene alguna sumidura, insulta, y si es posible le puede hasta dar golpes y maltratar a aquella persona por el carro, cuando debería ser todo lo contrario. Imagínense hasta dónde ha llegado la degradación de nuestro amor. Así que la gente, en vez de amar a su prójimo, ama más las cosas materiales. Otra cosa por la que la iglesia se está enfriando terriblemente, hermanos, es por la infiltración de falsos maestros, ¿sí?, en las misiones evangélicas, con unas doctrinas han dañado la forma de orar, la forma de predicar, la forma de ayunar. Hay gente que predica que no hay que orar de rodillas, que eso ya no. Cuando estaban los 120 discípulos esperando el Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Ellos no estaban ni parados ni de rodillas, estaban sentados. Comienzan a enseñar un poco de misticismo, como por decirlo así en nuestro lenguaje criollo, de agüeros que realmente no van con la palabra de Dios. Solamente, realmente, lo que hace que se mueva el reino de los cielos es un corazón contrito y humillado delante de nuestro Dios. Así usted puede estar acostado de rodillas, depende como su corazón y su espíritu o el Señor lo ponga a uno a orar. Introducir a una persona secretamente en una organización o lugar, falsos maestros, supuestos pastores y pastoras. Y ahora hay una cosa terrible que uno ve por las redes sociales, no sé si es por difamar a la congregación evangélica, pero dicen, pastor evangélico homosexual se casó con su líder o eso es totalmente falso. Realmente, si fuera un pastor de Dios, porque sí, él puede ser pastor, pero de un poco de lo que ya sabe. Sin embargo, si fuera pastor de Dios, sabría que la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, este libro que está aquí,
que los homosexuales no heredan el reino de Dios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los perros, ni los cobardes, ni los afeminados, me escapa, los asesinos, dice homicidas, entonces, ni los hechiceros, que es lo mismo que brujos y toda esta cuestión de espiritismo. Entonces, si una persona dice ser pastor en esas condiciones, realmente no lo crea, porque no es cierto, no es cierto, ¿sí? Y si algún pastor está descarriado, hombre, y está cometiendo cosas ilícitas, pues denúncielo, es un delincuente, es una persona común y corriente. Nosotros tenemos que regirnos por los principios, por los valores y los principios terrenales también. Hay que respetar, de eso se trata el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo es más poderoso que todas las leyes terrenales. Y si no podemos siquiera sujetarnos a las leyes terrenales, cuanto menos a las leyes de Dios, y el juicio de Dios va a ser muy terrible. Así que continuamos al siguiente punto, la unción de Cristo, queridos hermanos. Este es otro tema bastante extenso y complejo, pero voy a tocar solamente un poquito. La unción, hoy en día la gente está acostumbrándose, o la acostumbraron al pueblo de Dios a ir a una serie de campañas emocionalistas donde dicen: vengan todos ustedes, pueblo, va a soplar el Espíritu y les voy a dar una unción fresca. Lo cierto es que la palabra de Dios dice que la unción es el Espíritu que Dios nos ha sellado, con el que Dios nos ha sellado, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos lo dio una vez y para siempre el día en que usted y yo recibimos a Jesús de Nazaret. Lo que sí habla la Biblia es de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, entre llenura y unción hay una diferencia. La palabra unción significa untado, ¿sí? En la antigüedad lo untaban con un aceite de unción que Dios preparó para un oficio específico. Si el profeta, Dios le decía al profeta: ve y unge a David por rey, cogía un cuerno con aceite de unción o de oliva y lo vaciaba o lo regaba sobre el rey David, y automáticamente aquí en la tierra era una señal de que había sido reconocido por Dios como rey de Israel, o como profeta, o según el oficio que Dios lo pusiera. Ahora, como todos estamos ungidos, todos tenemos un propósito exclusivo para Dios. Unos predicadores, otros adoradores, otros evangelistas, otros maestros, otros profetas, otros servidores, y así sucesivamente, innumerable de ministerios que hay en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Esa es la unción que Dios nos ha dado. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, amada iglesia, sí la tenemos que buscar todos los días, es responsabilidad de nosotros. Sí, hay momentos en que uno tiene conflictos y a veces uno está como algo flojo, pero la unción de Dios, que es el Espíritu Santo mismo, nos lleva a que nos llenemos de su santa presencia. La presencia del Padre Eterno es el Espíritu Santo, la gracia de Dios que mora en nosotros. Porque realmente la gracia es que el Espíritu de Dios viva dentro de nosotros y nosotros ser templo del Espíritu Santo. Así que en Hechos de los Apóstoles hay una historia donde cuentan que habían unas viudas inconformes por la atención prestada en el servicio de los alimentos. Entonces los apóstoles buscaron entre los varones a 7 muchachos llenos del Espíritu Santo, y no era precisamente para predicar, echar fuera demonios, no era para estar lleno de unción, no era para hacer milagros y maravillas, no, era para mesiar, era para mesero. Sí, entonces, si comprendemos que es la llenura del Espíritu Santo, es la potencia que Dios nos da interna de poder hacer las cosas con amor, por amor al prójimo, hacerlo bien para Dios. ¿Sí? Esa es la llenura del Espíritu, que demuestra el fruto del Espíritu Santo. Los desánimos, hablamos de los desánimos. El desempleo desanima a un cristiano, las infidelidades, desorden social, la descomposición del tejido social a nivel mundial, ¿sí? Tejido social es como los núcleos familiares. Ya a nivel mundial hay muchos divorcios, hijos extramatrimoniales, que lo que la palabra de Dios llama eso bastardos, en el mundo le llaman extramatrimoniales, porque fueron por fuera del matrimonio. Entonces, eso ha desanimado mucho. Las injusticias
leyes acusativas y esclavistas impuestos a usos de autoridad contra la iglesia. Los gobiernos nos han perseguido por muchos siglos, no es un año, desde Jesús. Desde Jesús hasta el tiempo de hoy ha sido perseguida la iglesia. Hay países donde ya los gobiernos prohíben que los pastores prediquen la palabra de Dios. El solo hecho de decir que no puede decir públicamente que la homosexualidad es pecado, ya pueden echar un pastor a la cárcel. Entonces, eso es persecución, aun cuando las constituciones dicen que hay libertad de culto. Y muchas otras cosas que yo creo que usted ya sabe. Engaños con la verdad. Mire, ahí en la iglesia, en las iglesias se enseñan a veces mentiras como si fueran verdad. Eso es un engaño. Enseñar o decir una mentira como si fuera una verdad. Incertidumbres. Hoy cada día, después de estas pandemias, la humanidad quedó como en shock. Como que ¿qué va a seguir ahorita en adelante? Y todo el mundo metiendo miedo por las redes sociales, por la televisión. Esta campaña de temor a la humanidad es un propósito satánico totalmente programado por las Naciones Unidas, que son aquellas potencias mundiales que serán los cuernos del poder, donde el anticristo reinará el mundo con la tecnología, el dinero, la religión, con la política. Entonces, el propósito de estos gobiernos es gobernar el mundo, es el sueño, siempre ha sido de Satanás. Las religiones y gobiernos, la economía mundial. Esto es bastante devastador porque ahorita la gente no sabe qué será el futuro de estas cosas en nuestras vidas personales. Temor. La iglesia está atemorizada, aunque nosotros a veces decimos, ay, que eso, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Habemos muchas iglesias donde hay temor, la gente a veces duda qué será la persecución, si vamos a entrar a la tribulación o no. Ese es otro punto que ahorita la gente se está comentando, salen por redes sociales, por televisión, por estos canales de YouTube, predicadores diciendo que la iglesia tiene que entrar por la tribulación, que otros que a la media tribulación. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo, que la iglesia no entrará a la tribulación. Lo que sí pasará en la iglesia, y seremos testigos de aquello, será de los principios de dolores, que precisamente son estos que ya comenzamos. La iglesia sí va a estar en este proceso de los principios de dolores. Van a ser fuertes, pero la tribulación será muchísimo más fuerte. Dice que no hubo ni habrá otra tribulación como esa que va a haber. Pero eso tampoco es el fin del mundo. Eso es un juicio que viene sobre los pobladores de la tierra por su rebeldía e inmoralidad y pecado delante de Dios. Así que la iglesia sí vendrá a ser raptada por nuestro Señor. También el temor de la gente es que se quede. Si usted está con dudas de su salvación, sencillamente aférrese por fe de que usted es salvo, apártese del pecado. El pecado sencillamente es la transgresión de los mandamientos de Dios. No transgreda los mandamientos de Dios. Si el Señor le manda que no sea infiel, pues hombre o mujer, no lo sea. Si el Señor le manda que no sea chismoso, pues no lo sea. Si el Señor le manda que no asesine, pues no haga eso. Eso es transgredir los mandamientos de Dios. Entonces, esto es sencillo. Vivir en santidad es eso, no transgredir los mandamientos de Dios. Una santidad no es yo tener una apariencia santísima, con un vestuario santísimo y a brillar como una porcelana muy fina. No, eso no es santidad, eso es apariencia de santidad. Ahora, pues no es malo aparentar ser santo, no lo es. Pero realmente la verdadera santidad es no transgredir los mandamientos de Dios. ¿Sí? Porque hay personas que se preocupan más por la apariencia de su santidad que realmente por su santidad. ¿Sí? Entonces espero haya quedado claro el punto. La ingratitud, mira que la iglesia también, nosotros, yo he visto en lo que he caminado, en lo poco que he andado, que la iglesia se desanima también por la ingratitud de la gente. La gente se le predica con amor, mire Señor, vengo a predicarle la palabra del Señor, me permite unos momenticos, mire que le conviene que conozca al Señor porque su vida depende de la palabra de Dios y de un arrepentimiento, porque si no usted cuando muera se va a ir al infierno eternamente, al lago de fuego,
y todas estas cosas. Y la gente dice, no, mire, ¿sabe qué, muchacho? Yo le agradezco, ¿verdad? A mí me gusta escuchar la palabra de Dios. Yo creo en Dios, yo también. Pero yo tengo mi religión, yo nací con eso y yo crecí con eso y me muero con eso. Pues yo también fui de otra religión, yo fui católico desde que nací. Y de lo mismo católico que yo fui, comencé a leer la Biblia, y cuando yo comencé a leer la Biblia no pude contender contra Dios, porque la Biblia lo que dice, yo dije, tomé una decisión, o le creo a los hombres o le creo a la palabra, y yo, pues por lógica natural, decidí creerle a la Biblia. Así que eso no son excusas. Entonces la gente saca una cantidad de excusas. No, que es que a mí me gustan mucho los parrandos y por eso yo no me convierto. A mí me gusta mucho el baile y por eso no me convierto. A mí me gusta mucho, es que si me vuelvo evangélico no me puedo tomar una cerveza porque ya es que sí. Entonces son excusas. Son excusas. Ahora no estoy diciendo que usted es una persona mala, no. Porque la única diferencia entre una persona que es cristiana y una que aún no se ha convertido al cristianismo de Jesús es que yo soy un pecador perdonado. ¿Sí? Así que no es tampoco que sean malos, lo malo es que usted no se arrepienta y se condene, porque la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 3 dice que esta es la condenación. Es muy sencilla, si usted es buen entendedor va a entender. Puede leer el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice que el que no creyó en Jesús, el que no se arrepintió, automáticamente ya se condenó. Ya está condenado, o sea, usted ya está condenado. Y no es por meterle miedo, pero eso dice la Biblia. Entonces la iglesia, querida iglesia, no nos desanimemos por la ingratitud de la gente. Recuerdan que Jesús decía que si nos daban una bofetada por este lado, que pusiéramos la otra mejilla. Eso no quiere decir que uno se deje cachetear de todo el mundo. Lo que quiere decir es que si a ti te rechazaron o te insultaron por predicar la palabra de Dios, siempre esté dispuesto a volverlo a hacer con el mismo amor, porque hay que entender algo. Son personas que no tienen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo, y hay personas que nacieron para ser condenadas por su rebeldía, no porque Dios los condene. Dios no condena a nadie, cada cual se condena por sus obras. Pero ánimo, iglesia. En el Evangelio según San Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Amada iglesia, la esperanza de nosotros es que cuando estas cosas comiencen a suceder, nosotros tenemos que llenarnos de valor, de fuerza, de la gracia de Dios, de esperanza. Tenemos que llenarnos de su poder, sobre todo de felicidad, porque dice que cuando estas cosas comiencen a pasar, como lo que ya pasó, que la palabra de Dios dice en Mateo 24, vendrán pestes, hambres, guerras, rumores de guerras. Ya comenzaron las pestes. Levantemos nuestra cabeza, démosle gloria a Dios porque nuestra redención está cerca, nuestro rescate está cerca, porque eso es lo que significa redención, rescate. Está cerca, Dios, Jesús viene a rescatarnos en el rapto, que no es la segunda venida del Señor, es el rapto. La segunda venida del Señor es después de la tribulación, cuando Él venga a posar acá en Israel. Así que nosotros debemos llenarnos de mucha, ¿cómo le digo?, de una potencia espiritual, de un gozo espiritual, de una alegría espiritual, de una esperanza fuerte y viva, que nuestra fe sea más grande, porque se está viendo que las profecías se han cumplido y se están comenzando a cumplir las últimas profecías. Entonces, iglesia, el mensaje de hoy realmente es: cálzate de nuevo y predica el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Así como a nosotros nos predicaron algún día gratis, nosotros también hagámoslo gratis, porque de gracia nos dieron a nosotros, nosotros también debemos dar de gracias. Aléjate del pecado, iglesia, no peque. Pastor, usted que está en pecado, hombre, deje de hacer lo malo. Dedíquese a servirle a Dios justamente, sea un buen siervo, líder. Usted, muchacho que está en la alabanza, que anda en fornicación también, no está recto en los caminos de Dios y pasa allá como un angelito a cantar. Hombre, también enderezca su camino para que Dios te bendiga. Usted, miembro que en la iglesia es una persona y afuera es otra persona diferente a lo que es el cristianismo, también acomódese. Acomódese. Si está medio chueco o casi que se parte, hermano, enderezcase. El Señor le ayuda.
restitúyase. Busca la llenura del Espíritu Santo, iglesia. Ya deja de buscar emocionalismos, falsos pentecosteses. Busca el verdadero Pentecostés que está en todas partes, el Espíritu Santo. Hay misiones donde viven esperanzadas en un avivamiento que quién sabe si llegue o no llegue. Lo realmente importante es que estemos preparados todos los días con la gracia de nuestro Señor en nuestros corazones. No sabemos si yo saliendo de este culto me caiga por las escaleras y me esnuque y no esté preparado. Tiene uno que estar preparado en todo momento. Puede ser que venga el Señor físicamente o puede que el Señor me lleve espiritualmente con la muerte. Vuelve a la comisión, vuelve y predica. La comisión realmente no es solo predicar, la comisión verdadera es hacer discípulos. Es hacer discípulos. He estado en muchos lugares donde he visto pastores que hacen todo, no dejan trabajar a nadie, no delegan funciones y duran 10, 15 años a las iglesias y no hay un solo líder. Todo lo quieren hacer ellos. No, hay que dejar que las personas desarrollen su ministerio. El que canta, que cante. El que toque, que alabe a Dios. El que predique, déjelo predicar, déjelo participar. Usted no es el único ungido. Hay más. Pastoras que manipulan a sus esposos para que prediquen lo que a ella les gusta porque están en pecado. Si predica otra cosa, le hace sentir mal. Arrepiéntase. ¿Qué es arrepentimiento? Es cambiar esa mentalidad y dejar de hacerlo mal. Predique la palabra como está escrita. Mire, hay una cosa importante. A mí, mis conceptos y mis puntos de vista, yo como dijo el apóstol Pablo, los tengo por basura. Porque si no, yo solamente sería un conferencista o sería un orador literario. Pero realmente lo que soy es un predicador y eso está en la Biblia. Tienes que predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el que es de Dios oye la palabra de Dios. Jesús le decía a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra es la que purifica, así que pastor, no le dé miedo predicar la palabra. Si se quieren ir todos, que se vayan. Pero Dios se encargará de traer a aquellos que realmente son los que son de Dios, los que oyen verdaderamente la palabra de Dios justa. No un montón ni un poco de gente ahí emocional, que están ahí porque Dios les dé carro, les dé casa. Está bien, Dios da todo eso, pero eso no es realmente el objetivo principal. Sin embargo, cuando Jesús dio una palabra fuerte, todos los que le seguían a él, porque los había alimentado como a 5,000, querían andar detrás de Jesús porque les había dado pescado y pan en abundancia, hizo un milagro. Y les dio una palabra durita, entonces la mayoría se fueron. Entonces los discípulos quedaron como viendo para todos lados y Jesús les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Amén. Iglesia, solamente Dios tiene palabra de vida. Esta es la comisión y termino con esto. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Esta es la verdadera comisión, hermano. No solamente hable, sea testimonio, pero también eche fuera demonios, ore por los enfermos, resucite muertos. Y no espere trabajar como por un sueldo. Si hay la oportunidad que le paguen, gloria a Dios, porque el obrero es digno de su salario, sino que el Señor dice que demos de lo mismo que Él nos dio gratis. Se refiere a la salvación. Así como alguien nos habló a nosotros gratis, tú también tienes que ir a hablarle. Pero usted también come, usted también se viste, usted también tiene una esposa, usted también tiene unos hijos, también es digno de lo que el Señor le dé. Les hemos predicado desde la iglesia de Dios, Casa, Amor y Vida. Dios me les bendiga.